Hola, ¿qué tal? Me llamo Levi. Bienvenidos a este nuevo video que les traemos el día de hoy. No olviden suscribirse porque esto nos ayuda a seguir creciendo y a traerles más contenido. Comencemos. La historia de James Leininger. James Leininger nació el 10 de abril de 1998 en San Mateo, en el área de la Bahía de San Francisco, California, en los Estados Unidos. Fue el único hijo de Bruce y Andrea Leininger, una pareja moderna y con un alto nivel de educación. Su padre era ejecutivo de recursos humanos y su madre redactora, ama de casa y antigua bailarina profesional. Poco después del nacimiento del niño, la familia se trasladó a Dallas, Texas, y luego a Lafayette, en Luisiana, donde James creció muy feliz. Cuando James estaba por cumplir 2 años, en la primavera del año 2000, su padre lo llevó al Cavanaugh Fly Museum, un museo de aviación en Addison, en Dallas, Texas. Allí el pequeño mostró gran interés y especial fascinación en la exhibición dedicada a la Segunda Guerra Mundial. Entusiasmados por la atención del niño, sus padres volvieron a llevarlo al museo. Pero luego de esta segunda visita, al salir, James llevaba consigo algunos aviones de juguete y la confusión se apoderó de sus padres cuando dijo en repetidas ocasiones: «Un avión en llamas se estrella». Y al llegar a casa comenzó a estrellar sus aviones de juguete contra los muebles, repitiendo la misma frase. Aunque era un tanto extraño, hasta ahí todo parecía normal en un niño con una imaginación en pleno desarrollo y con un nuevo fanatismo. Sin embargo, la historia tomó otro color cuando James empezó a tener pesadillas en las que gritaba que el avión se estrellaba en llamas y que el hombrecito no podía salir. James gritaba esto una y otra vez, mientras se agitaba y pataleaba. Las constantes pesadillas y relatos de James causaban un gran impacto y dejaban cada vez más atónitos a sus padres, ya que aseguraban que los gritos en sus pesadillas no eran de un niño normal, sino que se trataba de un lamento de alguien que había vivido algo realmente terrible. Con el correr de los meses, esta escena se repitió con mayor frecuencia, a tal punto que Bruce y Andrea decidieron platicar con él algunas noches antes de dormir y preguntarle a qué hacían referencia sus malos sueños. Inesperadamente, James explicó que eran recuerdos de su vida pasada, en los que veía a su avión estrellarse e incendiarse después de que los japoneses lo derribaron. Unos 6 meses después de esas conversaciones, James dijo que su avión era un Corsair, un avión de combate que estuvo en servicio principalmente durante la Segunda Guerra Mundial. También recordó a un compañero suyo que se llamaba Jack Larson y agregó que su avión había despegado de un pequeño barco que se llamaba Natoma. Después de esa conversación, su padre buscó la palabra en internet y descubrió una descripción del USS Natoma Bay, un portaaviones de escolta que estaba estacionado en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. El padre de James quedó estupefacto al verificar que todos los datos eran reales, pues también descubrió que Jack Larson era el nombre de un expiloto de combate que había servido en esa embarcación y que aún vivía en Arkansas. Cuando las pesadillas recurrentes de James empeoraron, su abuela materna sugirió que consultaran el trabajo de Carol Bowman, una terapeuta que afirmaba que los muertos a veces podían renacer en otro cuerpo. Con la guía de Carol, quien afirmaba que los niños pueden filtrar sus recuerdos con mayor facilidad, podían ayudar a James a canalizar los sueños que tenía. Fue así como Bruce y Andrea entraron en contacto con la terapeuta en el año 2001 y James inició una terapia que hizo efecto de inmediato, pues no solo las pesadillas comenzaron a volverse menos frecuentes, sino que también comenzó a revelar detalles extraordinarios sobre su anterior vida. Los padres de James aún no le daban tanta importancia a la historia, pero los detalles que él conocía de la aeronáutica les confirmaban que las cosas que sabía eran algo imposible de saber sin haberlo experimentado. Por ejemplo, un día, su madre le compró un avión de juguete. Ella le enseñó lo que parecía ser una bomba en su parte inferior, pero James inmediatamente le corrigió y dijo que eso no era una bomba, sino un depósito de caída. Ella quedó impactada y empezó a prestar más atención a sus palabras. Otra cosa que hacía James cuando se abrochaba el cinturón de seguridad en la parte trasera del auto era hacer la mímica de ponerse el casco, un movimiento que Andrea reconoció poco tiempo después durante una visita a un espectáculo aéreo local. James
siguió sorprendiendo a sus padres revelando más información. Un día, al ver un libro relacionado a la guerra, señaló una imagen y le dijo a su papá que ahí era donde su avión había caído. Se trataba de Iwo Jima, una isla japonesa donde tuvo lugar una batalla entre febrero y marzo de 1945. Tras cumplir 3 años, James también comenzó a dibujar. Eran dibujos en los que se apreciaba el mar y batallas aéreas con detalles de las aeronaves utilizadas durante la Segunda Guerra Mundial, y a veces firmaba los dibujos como James III. Cuando le preguntaron por qué, dijo que porque él era el tercer James. Convencido definitivamente con todos estos datos que James había dicho sobre su supuesta vida pasada como piloto de combate, su padre comenzó a prestar más atención a los temas de los juegos de su hijo, por si salían a la luz nuevos antecedentes. En una oportunidad, se percató de que James tenía 3 muñecos G.I. Joe, a los que llamaba Leon, Walter y Billy. Tras investigar en los registros de la Flota del Pacífico de los Estados Unidos, descubrió que los nombres no habían salido de su imaginación, y menos aún habían sido puestos al azar, pues el teniente Leon Stevens Connor, el alférez Walter John Devlin y el recluta Billy Rufus habían sido miembros del escuadrón VC-81 de aire. Cuando le preguntaron a James por qué llamaba a sus muñecos de esa manera, él respondió que era porque ellos le saludaron cuando fue al cielo después de estrellarse. En septiembre de 2002, Bruce, decidido a buscar respuestas, se encontró con Jack Larson en Arkansas, quien le dijo que el único piloto de la tripulación que fue reportado como desaparecido fue un joven de 21 años llamado James M. Huston Jr., y al preguntarle qué había pasado con ese piloto, Jack respondió que, aunque no recordaba con exactitud, estaba seguro de que su avión había sido alcanzado por el fuego antiaéreo japonés el 3 de marzo de 1945. Ese día el piloto no regresó de una misión y fue declarado desaparecido en combate. Para terminar de completar el rompecabezas, el padre de James también localizó en febrero del año 2003 a Ann Huston Barham, hermana del fallecido Huston, quien vivía en la localidad de Los Gatos, California. Ann, luego de varias conversaciones telefónicas, accedió a enviarle fotos de su hermano durante el servicio militar. En una de ellas, el joven piloto aparecía de pie delante de un avión de combate Corsair, el mismo tipo de avión de combate que el pequeño James había mencionado. Pero Bruce no le había contado la historia completa a Ann. Fue 6 meses después cuando se decidió a revelarle la increíble historia y la teoría de que el espíritu del fallecido hermano de Ann quizás formaba parte del pequeño James. En un primer momento, Ann se sorprendió y tuvo que dejar al margen todo ese relato. Pero más tarde, los padres de James recibieron una carta, junto con varios objetos personales de Huston, en la que mencionaba no solo que sentía que el pequeño James debía tener las pertenencias, sino que además ella realmente creía la historia. Cuando a James le comentaron sus padres que habían localizado a Ann, él respondió que su nombre correcto era Annie, y agregó que tenía otra hermana más grande llamada Ruth. Esto después fue corroborado por la mujer, quien explicó que Annie era como la llamaban cuando niña, y que efectivamente ella tenía otra hermana mayor llamada Ruth, que ya había fallecido. Así que Ann envió una foto de los 3 hermanos y James dijo, al ver la gráfica, que quería el otro retrato de Ann, uno específico que le había hecho su mamá. Ann quedó totalmente atónita porque solo ella, su hermana y su hermano sabían de este retrato hecho por su madre. De esta manera, sin saber la razón de estas coincidencias, Ann se convenció de que James, de alguna manera, estaba vinculado a su hermano fallecido. Después de un tiempo, Bruce y Andrea decidieron llevar a su niño a visitar a Ann, quien quedó aún más sorprendida después de hablar con James por su conocimiento de hechos que solo la familia Huston conocía. La historia de James saltó a la luz pública en 2004. El programa ABC Prime Time presentó la historia que, poco después, generó más atención mediática, incluidos artículos en los principales periódicos de todo el mundo y otros reportajes televisivos. En septiembre de 2006, James, Bruce y Andrea visitaron Japón e hicieron una despedida en el lugar donde el avión de Huston fue derribado, con la intención de hacer un cierre y sanar sus procesos psicológicos pendientes. En el año 2009, los padres de James publicaron un libro bajo el título Soul Survivor.
Allí documentaron las supuestas pruebas de que James era la reencarnación del piloto Hudson. La historia fue escrita por ellos mismos después de casi una década de intentar personalmente confirmar y demostrar su creencia. En el año 2021, la historia de James se volvió a popularizar con la serie de Netflix Surviving Death, donde presentaron su caso en el 6º episodio. La serie documental entrelaza investigaciones con testimonios de primera mano de personas que han estado cerca de la muerte o que aparentemente la han experimentado, para examinar la posibilidad de una vida después de la muerte. Con el tiempo, los recuerdos de James sobre la Segunda Guerra Mundial empezaron a desvanecerse. A medida que fue creciendo, sus pesadillas y recuerdos fueron disminuyendo, pero su gusto por los aviones prevalece hasta el momento. Actualmente, James sigue viviendo en Luisiana y prefiere mantenerse alejado de los focos. Sabe a ciencia cierta que nunca podrá alejarse realmente de su pasado o de la opinión pública por su conexión con Hudson, pero intenta llevar una vida corriente en la medida de lo posible. Y aunque sostiene que reencarnó porque a James Hudson Jr. probablemente le quedaba algo por hacer en este mundo, también tiene conciencia de que, en la actualidad, él es James Leininger, y por ende sus relaciones y su familia siguen siendo sus principales prioridades. El concepto de reencarnación ha estado presente en la historia del ser humano desde tiempos pretéritos. Es la creencia según la cual, al morir una persona, su alma se separa momentáneamente del cuerpo para, después de algún tiempo, tomar otro cuerpo diferente para volver a nacer en la Tierra. En el caso de James, muchos han quedado fascinados con las numerosas e impresionantes coincidencias que se encontraron entre lo que narraba y los hechos históricos. Pero hay personas que todavía se mantienen escépticas. Y bien, querida audiencia, este fue el caso del día de hoy. No olviden suscribirse para seguir apoyando al canal. Nos vemos la próxima.